Todos los periódicos, todas las televisiones, todas las películas y series, toda la música, todo lo que ahora se escribe está hecho e ideado para destrozar a la iglesia. Pero el mal ya lo sabe, es su último y bestial coletazo, está muerto y vencido, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito. La iglesia es un grupo visible y a la vez invisible, espiritual. La Iglesia Católica permanecerá y prevalecerá también. Hola a todos. El otro día en Quora alguien preguntó, ¿la Iglesia Católica desaparecerá? Una pregunta muy interesante que representa un viejo anhelo tanto de no creyentes como de algunos creyentes, quien lo creyera. Hoy nos ocuparemos de la respuesta dada por dos personas de diferente origen. La primera claramente no creyente y la segunda católica de Racamandaca. Mis comentarios serán al final de cada respuesta. Y antes de empezar, garantizo que las respuestas fueron transcritas fidedignamente del post original y no fueron alteradas en ninguna forma. A continuación, la respuesta de Bernard Ribot. Es inevitable y no solo por el evidente hecho de que nada es eterno, sino porque en el caso de la Iglesia Católica ya no puede sostener su programa. En un mundo en que la libertad de conciencia, de expresión, de investigación o de información son de derecho común, la Iglesia ya no puede esconder su historia escandalosa, no solo por cómo se formó, sino por sus postulados 100% irracionales. El principal enemigo de las religiones es la democracia al permitir la libertad de investigación e impedir que la dictadura eclesiástica que existía antaño pueda censurar aquellos estudios e investigaciones que desmantelan a dicha institución. La Iglesia ya no puede esconder su vergonzosa historia, una historia llena de mentiras, manipulaciones y engaños, de torturas, persecuciones, guerras, corrupción e hipocresía, y en la que los propios jerarcas dudan o incluso niegan lo que predican. La libertad y la ausencia de adoctrinamiento permiten sustituir la irracionalidad de las religiones por la filosofía y la ciencia como unos únicos métodos epistemológicos de hallar la verdad. El engaño solo puede tener lugar o bien en un mundo dictatorial o inquisidor o en un mundo de analfabetismo e incultura. Ahora mis comentarios. Ribot, si no hubiera forma de expresarlo, me recuerda a Voltaire o alguna de aquellas figuras que precedieron a la Revolución Francesa y que no pudieron prever lo que iba a suceder. Es decir, empezaron por establecer una república y terminaron con un imperio y un general monarca. Y en la mitad, el terror con T mayúscula, es decir, unos 45.000 muertos. Bernard Ribot caracteriza al racionalismo como una mansa y bondadosa ovejita, y a la religión y a la Iglesia Católica como una especie de loco impredecible al que hubo de oponérsele una camisa de fuerza para neutralizarlo. Que la historia de la Iglesia es vergonzosa. Vergonzosa es la historia de la humanidad. Si usé el ejemplo de la Revolución Francesa, de la cual se estima que causó la muerte de entre 200 y 400.000 personas, es para dejar en claro que la noción del Estado racionalista no llegó a difundirse pacíficamente. Se necesitó una serie de revoluciones a lo largo y ancho del mundo y que costaron sangre. Y no hablemos del socialismo científico todavía. La verdadera libertad no es la libertad para hacer el mal, sino la que garantiza poder hacer el bien sin obstáculos ni trabas. La democracia puede garantizar la libertad de conciencia, de expresión, de investigación o de información, y estas pueden ser restringidas severamente o anuladas precisamente en nombre de la democracia, como sucede ahora, como cualquiera puede notarlo. Hay nociones y hechos que no pueden comunicarse o difundirse públicamente so pena de cancelación, que actualmente implica pérdida de empleo y escarnio público eterno, porque Internet es para siempre, ustedes saben. Y no estoy hablando de la Inquisición. Entonces, ¿es el racionalismo algo inherentemente malo? No. ¿Son malos los racionalistas? Tampoco. ¿Son malas las democracias? Menos. De la misma forma, ni el cristianismo, ni la Iglesia Católica, ni los cristianos católicos son malos. La responsabilidad es personal. Tanto Robespierre como Torquemada tienen el mismo tipo y grado de responsabilidad. Pero siempre ha sido más fácil defender cosas tales como la Revolución Francesa que el cristianismo y la Iglesia Católica. Y cualquiera que conozca bien la fe cristiana católica, creyente o no, sabe que ésta no se opone a la razón. Hacerla, como dijo Chesterton, es de mala teología.
Ahora, a continuación, la respuesta de Julio Maestre Orts. Mi padre era catedrático en química y muy buen físico. Fue a muchos congresos y conocía a muchos científicos y siempre nos dijo lo mismo. Una inmensa mayoría creía firmemente en Dios y que por mucho que se estudiara el universo y la aparición del mismo y de la vida, se llegaba a un punto en el que era y siempre será imposible explicar el momento uno. A partir de ese punto hablemos de la Iglesia Católica. Creo firmemente que nunca caerá, porque es la piedra angular sobre la que está sustentado Cristo en la tierra. Ni siquiera ella misma ha sido capaz de destruirla. Siempre, incluso en sus peores momentos de corrupción, un pequeño grupo de hombres la ha vuelto a salvar y hacer renacer de sus cenizas, volviéndola a origen. El humo de Satanás lo denominó Pablo VI. Ya San Pablo dijo en su segunda carta a los tesalonicenses, que nadie en el mundo os engañe, porque antes ha de venir la apostasía y ha de manifestarse el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición, que se opone y se alza contra todo lo que se dice Dios o es adorado, hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. Ven al interior del fuego, que arda la cáscara de las restricciones morales. Resurgirás como la mariposa de su crisálida, libre y bella. Es el relativismo absoluto. Isaías, ¿cómo te caíste del cielo, Lucifer? Maldito al que llama al mal bien y al bien mal. Estamos en ese momento, todo lo malo, todo lo débil, toda perversión es buena y todo lo noble está siendo atacado y los hijos de la iglesia, como dijo Isaías, están mudos. El miedo y la apatía los domina, pero una vez más, como en los peores momentos de las atroces persecuciones y matanzas, con solo 12 basta. La Santa Iglesia Católica ya ha vencido a pesar de sus humanas debilidades, porque, consumado ya el gran sacrificio, la cruz, Cristo subió al cielo, rehusando la adoración de los ángeles, mientras no hubiese presentado la petición: quiero que aquellos que me has dado también estén conmigo en donde yo estoy. San Juan 17:24. Luego, con amor y poder indecibles, el Padre respondió desde su trono: adorarle todos los ángeles de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 6. En el cumplimiento final del juicio se verá que no existe causa para el pecado. Cuando el juez de toda la tierra pregunte a Satanás: ¿por qué te has rebelado contra mí y me has arrebatado los súbditos de mi reino? El autor del mal no podrá disculparse. El grito agonizante del Salvador: consumado está, fue el toque de agonía para Satanás y el triunfo de la iglesia de Cristo. El Hijo de Dios atravesó los umbrales de la tumba para que por medio de la muerte destruyese a aquel que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. El deseo que Lucifer tenía de exaltarse a sí mismo le movió a decir: sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Dios declara: te torno en ceniza sobre la tierra y no existirás más para siempre. Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Ezequiel capítulo 28, versículos 18 y 19. Después de esto no se levantará la aflicción por segunda vez. Nahum capítulo 1, versículo 9. No, la iglesia no desaparecerá. Aquellos que la persiguen ya están muertos. Con su muerte nos liberó Jesús. Hace falta torrentes de lágrimas y sangre para que perdonemos una afrenta. Una sola lágrima nuestra le basta a Dios. Ese es el poder de su iglesia. Todos los periódicos, todas las televisiones, todas las películas y series, toda la música, todo lo que ahora se escribe está hecho e ideado para destrozar a la iglesia. Pero el mal ya lo sabe, es su último y bestial coletazo, está muerto y vencido, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito. La iglesia es un grupo visible y a la vez invisible espiritual. La iglesia es instituida por Cristo como instrumento de la redención universal, siendo el pueblo de Dios cuya misión es ser sal y luz del mundo, es el cuerpo místico de Cristo, del que Él mismo es cabeza y es templo del Espíritu Santo. Et regni eius non erit finis. Su reino no tendrá fin. Ahora mi comentario. Desde Adán hasta nuestros días, el pueblo elegido de Dios pecó. Recién habían salido de Egipto los israelitas, habían visto el mar partirse en dos y no obstante se hicieron fabricar un becerro de oro para adorarlo. Moisés, David, Salomón y Pedro tuvieron una relación muy íntima con Dios y no obstante pecaron. Como diría el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 4, versículos 15 y 16,
que ninguno de vosotros tenga que sufrir ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni por entrometido. Pero si es por cristiano, que no se avergüence, que glorifique a Dios por llevar este nombre. Y si crees que el pecado no tiene nada que ver contigo, bueno, eso será tema para otro día. De nuevo, gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. Por favor, no se les olvide comentar, darle like, suscribirse, verificar sus notificaciones de YouTube y compartir para ayudarme a conectar con el algoritmo. Que Dios los bendiga y chao.